Vemos que ya hemos empezado esta sección, el punto de vista de arminiano, como les expliqué antes, hay dos. Uno, el Calvino, tenía 5 puntos de lo que es cómo Dios salvó al mundo, y tiene varios distinciones. Pero cuando vemos el punto de vista arminiano, él se levantó contra 5 puntos del calvinismo. Pero la cosa que estamos hablando es de la salvación. Por eso lo pongo aquí. Es que él tenía otro punto de vista, que la salvación se puede perder. Y ahí tiene soporte para varios, como le dije, han agarrado como 86 versículos que hablan contra lo que nosotros creemos, que la salvación nunca se pierde. Por eso hay que tener respuestas a ese punto de vista, pues es contra lo que nosotros creemos. Vemos que algunos pasajes hablan de no necesariamente perder lo que es la salvación, pero es perder la comunión, compañerismo con Dios. Y eso sí se puede perder. Y normalmente la causa es del pecado. El pecado entrando en nuestras vidas cuando ya no, alguna gente, así como ya saben que alguna gente fuma cigarros y saca su cigarro y fuma, entonces agarra otro de su paquete y lo pone ahí para echarlo lumbre, y entonces sigue fumando. Y es como una cadena. Y es lo mismo con lo que vamos a reconocer que es el pecado. Nosotros cuando pecamos, ya después seguimos. Es como una rueda. Empezamos de uno y seguimos al siguiente, ¿no? Si uno miente, ya mintió, ya después para guardar la mentira, hay que tener otra mentira. Entonces es lo mismo. Pero hay que reconocer, por eso Dios requiere de nosotros que vengamos a Él regularmente y confesar nuestros pecados para ser limpiados. Y en ese punto, en ese tiempo, por ese poco, vamos a ir como ponchando. Aquí veo que ponen su dedo en el teléfono para registrar que están trabajando, y ya cuando salen ponen ahí para decir ya voy a salir. Es la misma cosa. Nosotros cada vez que venimos al Señor, pedimos perdón, nos limpia, otra vez tenemos compañerismo con Él. Ya en ese punto estoy santo como Él es santo, limpio, separado de Satanás, de pecado. Todavía tengo la naturaleza pecaminosa y voy a pecar otra vez. Por medio de pensamiento, no necesita ser acto, puede ser pensamiento, es suficiente. Pero ahí vemos que en Juan, primero de Juan, y ya ese contexto ya deben de saberlo muy bien, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Estamos diciendo, hay mucha gente que nunca confiesa sus pecados, no piensa en eso, y ellos están en tinieblas, están fuera del compañerismo, y por eso no practicamos. Y decimos que tenemos comunión, pero en verdad no. El único modo es cuando la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. Ahora, vemos también que algunas causas es falta de fruto. Lo que sucede es cuando uno se mantiene fuera de comunión de Dios, cualquier cosa que hace, puede ser la exacta misma cosa. Uno puede estar hablando, dando el evangelio a otra persona. Si lo está haciendo sin primeramente ser limpios, eso no tiene valor. Dios dice está contaminado. ¿Por qué? Está hecho por una persona que está sucia de pecado. Por eso no lo va a aceptar. Es como uno que sale de un azurre donde hay todos los desperdicios, y sale y hay una flor bien blanca y se le ofrece a una persona, pues va a estar contaminado, mejor no sirve.
Por eso es el mismo modo debemos de pensar con Dios. Es santo y si quiero que Él acepte algo de mí, necesita estar limpio y algo que Él mismo lo hizo por medio del Espíritu Santo y me da el poder. Por eso aquí en Galatas, algunos piensan, hablando de perder la salvación. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, no estamos violando nada en los ojos de Dios, ¿verdad? Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces esa es la persona que ha puesto al lado. No quiere decir esto sucede para siempre. Ya hemos hablado que nunca vamos a poder decir, ya llegamos, ya terminamos, ya estamos listos y no necesitamos preocuparnos de pecado. No, cada persona a lo mejor empieza con pecados obvios, entonces ya después entra los que no son tan obvios. Pero el modo de pensar es esto: si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Y no nos hagamos vinagrosos y provocándose unos a otros, envidiándose unos a otros. Entonces esos son pecados que suceden cuando no estamos andando por el Espíritu, llenos del Espíritu. Y vemos que algunos pasajes, es cierto, parece que está hablando de lumbre, de fuego, entonces dice, automáticamente está hablando de ir al infierno. Pero hay que reconocer que habla de disciplina, no necesario. O a veces, aquí por ejemplo en Juan 15:2, todo sarmiento que en mí no da fruto, notan que están en Cristo, son parte del, dice, y todo el que da fruto lo podea para que dé más fruto. Entonces vemos que a veces hay sufrimiento para un creyente, no para castigarlo o disciplina, pero para que pueda demostrar su fe, para que pueda dar fruto al Señor, demostrar que realmente sí cree y tiene confianza en el Señor en cualquier circunstancia. Pero también en 1 Corintios, aquí sí vemos disciplina, porque aquí dice, aquí en 1 Corintios 11, vemos aquí 11, versículo 19, 11, 29 a 32, dice, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, estábamos hablando durante el tiempo de la Santa Cena, dice, come y bebe juicio para sí. Entonces Dios se encarga, dice, por este pecado, esta cosa que están haciendo, sí, Él lo está garantizando que va a recibir juicio. Y por eso aquí dice, versículo 30, dice, por esta razón hay muchos débiles, enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Duermen quiere decir los mata. Dios llega a un punto donde dice, ya este creyente ni me sirve para mal ejemplo, voy a sacarlo. Y de dormir no quiere decir porque se están cansados de tanto estudio en la Biblia o algo así. Está hablando que pierde su vida. Y notan que son niveles de disciplina. Pero aquí dice en versículo 31, dice, pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, quiere decir que vamos al trono de gracia y le decimos a Dios, yo he fallado. Es juzgarse uno mismo, ¿verdad? No dice juzgar a mi hermano o la otra persona. Ir a esa persona. No, nosotros mismos vemos los defectos y vamos al Señor. Y entonces dice, entonces no seremos juzgados. Entonces Dios no necesita ir a mandar a la policía
para ir a agarrarte porque necesitas disciplina para traerte a los pies de Cristo. Tú vienes voluntariamente. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Es lo que Dios quiere. Quiere que nosotros, sus propios hijos, que se juzguen, que vengan a Él para confesar sus pecados, para que no Dios nos necesita destruir y todo lo demás, así como hace a los incrédulos, porque ahí llega un punto, el crédulo dice, hasta este punto ya no sirve, lo saca y lo manda a lo que es Hades. Entonces vemos, no se pierde salvación, pero sí puede recibir disciplina. Esta frase, me acuerdo viéndolo cuando era nuevo creyente, y yo estaba en un estudio bíblico y había uno que decía, no, esto no quiere ver con nada que ver con salvación, es uno que pierde gozo y todo eso. Pero ahí, la idea es caída de gracia. Un creyente puede caerse de gracia. Y es lo que vemos aquí en el libro de Galatas. Y en esto vamos a ver aquí para libertad que Cristo nos hizo libres. Noten que el contexto está hablando de libertad, no está hablando de salvación. Dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanecer firmes y no os sometéis otra vez al yugo de esclavitud. Para ellos eran otra vez regresar a la ley y tratar de ser circuncisado y todo eso. Es lo que ellos estaban pensando. Mirad, yo Pablo os digo que si os dejas circuncisar, Cristo de nada os provecha. Entonces quiere decir, si tú piensas que todavía estás bajo de la ley, entonces y haces eso, eres esclavo y no estás libre, no estás aprovechando lo que Cristo hizo para ti. Dice aquí, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Si lo vas a hacer, hay que cumplir 100%. Y dice aquí en versículo 4, de Cristo os habéis separado a vosotros, que procuréis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído, ¿verdad? Entonces, de gracia habéis caído, quiere decir, ya no tienes beneficio de lo que es gracia. Gracia es algo que Dios da y no lo mereces, y no es por obra. Entonces, si tú piensas que necesitas regresar a la ley y hacer bajo de la ley, entonces la gracia no te está sirviendo para nada. Por eso es la idea de caer de la gracia. No quiere decir que caemos de ser salvos, ya no somos libres. Es lo que pasa. Y es el contexto que vemos aquí en este pasaje. Entonces, por eso decimos, un creyente puede caer de la gracia de Dios en el senso que ya no recibe el beneficio de ser libres, porque regresa a la ley. También vemos algunos pasajes que usan, cuando lo usan fuera de contexto. Cuando el contexto está hablando de una cosa y lo meten y lo juntan con salvación. Y es donde vemos el problema. Por ejemplo, aquí en Deuterónimo 28, ese capítulo está hablando de bendiciones. Si me obedeces, te voy a mandar bendiciones. Cuando estás en casa, cuando sales, tú vas a hacer en batalla, uno va a hacer correr 100, ¿verdad? Y entonces, pero también Deuterónimo sigue y habla de lo que es las maldiciones. Si no me obedeces, si sigues en tu rebeldía,
entonces tú vas a estar corriendo aunque nadie te está persiguiendo. Y no va a venir la lluvia económico. Todas esas cosas, estamos hablando de, en el tiempo de los judíos, en el Antiguo Testamento, era el modo de mantener compromiso con Dios. Obedezco lo que Dios me ha demandado por la ley. Era el modo de mantener comparismo. No estoy diciendo mantener salvación o recibir salvación. Nadie recibió salvación por obedecer la ley. Era por fe en el Mesías. Era el modo que ellos eran salvos. Y aquí, ese contexto de 28, no está hablando de salvación, está hablando de bendición o maldición para mantenerse en comunismo con Dios. Vemos aquí también otro pasaje, si me acuerdo. Otro hablando de maestros falsos en los últimos días. Aquí en 1 de Timoteo 4. 1 Timoteo 4, 1 a 2 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen causado la corazón. Aquí está hablando de toda la gente o todos los creyentes, no, está hablando de los falsos, los que hablan falsa doctrina. Algunos de ellos pueden ser salvos. Aquí no está hablando de salvación, no salvación, está hablando de sus acciones, sus características, pero no tiene que ver que aquí no dice, bueno, estos van a perder su salvación. No lo dice y no está ahí, ¿verdad? Profe, pero si son falsos maestros, no pueden ser salvos, porque no creen en la palabra de Dios. Bueno, por eso lo estoy diciendo. Voy a preguntarte, si yo yo empiezo a hablarte de falsas doctrinas. Yo era salvo cuando tenía 28. Una persona puede ser salvo a 6, 7, cuando viene y entiende el Evangelio, lo cree, ya es salvo. Eso nunca cambia. Pero, ¿qué pasa después? Así como estos pueden cautizar su corazón. Llega a un punto donde hay gente que sirvió al Señor por muchos años, pero de repente ya no están. Ya ni están en el ministerio. Se andan con otra mujer que no era su esposa. ¿Me entiendes? Hay que hacer esa grande distinción. Nosotros no tenemos una luz, un modo de decir, este es salvo y este no. Podemos ver con probabilidad que decir, esta persona me parece salvo. Por medio de sus hechos, ha crecido, vemos que está lleno del Espíritu Santo, porque vemos que en Hechos, capítulo 7, donde dice, escoge 7 hombres llenos del Espíritu Santo que podemos darle este trabajo de atender las mesas. Nosotros vamos a seguir enseñando y oración, no vamos a dejar para atender mesas. Entonces, yo decía, pues ¿cómo van a saber su vida? ¿Cómo actúan? Si son sabios. Entonces ahí es donde podemos decir, sí, esa persona con probabilidad es salvo, pero hay que reconocer que va a haber gente que parecen buenos, hablan bien, tienen sus dientes, todos derechos, y están dando doctrina totalmente falsa. Y es posible que así lo aprendieron, así no buscan más, o tienen ganancia. Ponen la bolsa, dicen, aquí hago mucho dinero diciendo estas cosas, entonces me lo meto. Al fin del día, hay que reconocer, nosotros no somos sus jueces. La persona que va a distinguir, cuando la gente que va a llegar allá a la Bima de Cristo, si somos parte de la iglesia, vamos a llegar y en ese momento
Dice, todos los motivos, todas las cosas, Él va a juzgar ahí. Y vas a recibir o perder bendiciones, uno de los dos. Y por eso digo, hay que hacer esa gran decisión, porque gente que me ha dicho, esa persona ya no es salvo, nunca era salvo, por eso. Y es lo que los calvinistas dicen. Por ejemplo, si no perseveres hasta el fin, realmente es que no era creyente en el principio. Uno de mis profesores me dijo, yo no estoy seguro hasta que ya muera. Entonces voy a estar seguro. Pero la Biblia dice que puedes saber, puedes estar seguro. Y no dependiendo en opinión, estás dependiendo en la palabra de Dios. Lo que Él dice, entonces sí lo crees. Pregunta. Hermano, yo escuché una predica de un pastor que argumentaba que la salvación se pierde. Okay. Y él daba la cita bíblica en Hebreos capítulo 6, del versículo 4 al 6. Sí. Y él decía que si alguien había aceptado al Señor, se había bautizado, y después regresaba nuevamente al mundo, que esa persona perdía la salvación. Entonces quería saber si este versículo que él... Sí, lo mencioné. Sí, por ese mismo contexto de Galatas también. Sí, si lo buscas, ahorita y vamos a ver el contexto. Y ese es el modo que yo hablo con gente y digo, bueno, si vamos con sí, dale. Hebreos capítulo 6, del versículo 4 al 6. Okay. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron de lo celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Aparte ahí, fueron partícipes del Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Ahí me dice que eran parte del Espíritu Santo, hizo este trabajo de santificarlo, todo lo demás. Es lo que ahí dice. Ahora, sígueme. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ahí mismo está hablando que es imposible otra vez traerlos a arrepentimiento, no a salvación, arrepentimiento. Llega gente que ya se ha endurecido su corazón, donde ya no oye, ya no pone atención a la palabra de Dios. Y eso es posible. No todos piensan, pero el rey Saúl era creyente. Vino el Espíritu Santo sobre él. Todo eso. Y vemos que al fin del día, ya cuando quería saber del Señor, Dios no le hablaba. Y permitió que un demonio lo aflige a él. Pero no quiere decir que perdió su salvación. Yo espero a ver a Saúl allá en el cielo. David mató, hizo adulterio, todo eso, y vemos que él llegó a un punto donde dijo, sí, yo he pecado. ¿Me entiendes? Hay gente que llega a un punto que ya ha dejado no buscar al Señor y tan duros en el corazón. De eso está hablando. Eso es posible llegar a ese punto donde uno ya está ciego y no quiere nada que ver con el Señor. Pero si en un punto de tiempo en su vida creyó, puso su fe en Cristo, esa salvación no se pierde. Ahí no dice que está hablando de perder salvación. Es imposible, arrepentimiento. Ya cuando ya la gente está duro de corazón, no se puede. Y por eso Cristo hasta dice, no hay que dar las perlas a los perros, ¿verdad? En capítulo 7 de Mateo. Hace la misma indicación. Llega a un punto donde uno dice, no, a esta persona no voy a perder el tiempo, ni le voy a dar las buenas noticias, porque ya no quiere oír. Alguna gente, ahí hay que llegar a ese punto de hacer esa decisión. En Hebreos, ahí creo que es lo que está diciendo. Ustedes y el contexto de Hebreos está hablando de gente que está regresando a la ley y están ofreciendo sacrificios
en el templo y todo eso. Él está diciendo, ya no hay esos más sacrificios. Cristo ya se sacrificó una vez y para siempre. Pero ese dice, esta persona ya cautivado, el corazón está tan duro que ya no entra ninguna verdad. Y por eso es lo que está hablando, pero no en ningún lugar dice pierde la salvación de esa persona. Hay que agarrar los textos claros para interpretar los textos que no están tan claros. Ese es un modo de interpretar. Aquí me dice, el que cree en Cristo será salvo. Quiere decir que ya de ese punto adelante ya es salvo. Entonces, esos versículos son los que yo tomo y digo, esto es por seguro. Acá no veo salvación mencionado ahí. Nada. No dice salvación. Dice arrepentimiento. Pero eso es cambiar la mente. Alguna gente llega a un punto que ya no puede cambiar la mente. Y por eso no cumple. Y no sigue creciendo. Está esclavo a la ley. Entonces por eso no puede ser. Pero no está hablando, en ese contexto, no hay nada claro que nos dice, esto está hablando de perder la salvación. Por eso es lo que uno necesita hacer con cada uno de estos versículos. Ese es uno que sacan. Y yo digo, bueno, ahí no menciona salvación, menciona arrepentimiento. Pero eso no es salvación. Bueno, ok. Y que va a haber estos falsos a los últimos, quiere decir que podemos ser engañados por ellos y debemos estar listos para distinguir. Los falsos es por su fruto los van a conocer. La otra parte es estas malinterpretaciones, interpretando fuera de contexto. A veces pasajes sencillamente mal interpretados. Así, por ejemplo, aquí en Mateo, es otro ejemplo, Mateo 24:13. Pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Recuerden que hemos ido por la palabra salvo, se puede aplicar a un creyente, uno que no es creyente. En el caso de Timoteo vimos un contexto donde dice Pablo, si sigues en estas cosas, permaneces en estas cosas, salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Entonces sigue, toda escritura es inspirada por Dios para instruir y todo. Entonces ese mismo contexto, ¿de qué está hablando? Está hablando de perder la alma y perder su salvación y ir al infierno. No está hablando a Timoteo, un creyente, por seguro, creyente. Es el pastor. Y le está hablando y diciendo, sálvalos de qué? De malas cosas que pueden venir, disciplina de Dios. De eso estamos hablando de salvarse. En este caso, dice el que está salvo, está hablando a Mateo 24. ¿Qué es el contexto? Lo que está sucediendo durante la tribulación. Al fin de la tribulación, los que siguen y permanecen, no mueren, es los que van a entrar al reino milenial. Es el contexto de esto. Pero ellos lo interpretan y dicen, salvo. ¿Ves aquí? Si no sigo hasta el fin, voy a perder mi salvación. Pero aquí no estamos hablando de esto. El contexto donde están sacando el texto está hablando de lo que es la tribulación. Aquí también en Apocalipsis 7:14, algunos salvos mueren durante este tiempo. Pero noten aquí en versículo 14, dices, y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes, porque habla de estos que están enfrente del trono. Y dije, estos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero.
Entonces estos son que salen, que creen en Cristo y no se hacen parte del mundo y obedecer y tomar la marca y adorar la bestia. Por eso dice, estos han blanquecido por medio de la sangre de Cristo. Y entonces número 10, hay que reconocer que la última respuesta final para esta pregunta, que si se puede perder la salvación, es decir, ¿quién realiza lo que es la salvación? ¿Quién lo hace? ¿Yo? ¿Uno mismo? No, vemos que Dios es el que hace toda la obra, desde el principio a fin. Él es el que manda al Espíritu Santo, vimos, para convencer el mundo, porque no creen en mí. Entonces ahí es donde el trabajo del Espíritu Santo. Vemos que Dios es el que mandó a su Hijo. Es Dios el Hijo que vino a morir en la cruz. Y cuando Él dice Tetelestai, que quiere decir ya se terminó todo, quiere decir Él hizo todo el trabajo para la salvación. Por eso cuando piensen gente que pueden perder la salvación es porque ellos piensan que ellos necesitan mantenerlo, necesitan hacer más algo para mantener esa parte. Y no, Dios cuando salva, Él salva para siempre. Y esto es lo que podemos ver en estos, la soberana promesa de Dios, que promete salvación ¿a qué? A todo aquel que cree en Cristo. A ese pasaje claro. Y por eso digo, hay que agarrar textos claros para interpretar los que no son tan claros. En este caso habla de salvación. Dice aquí, porque de tal manera amó Dios el mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo, no dice algunos o pocos, los buenos, los malos, los que se peinan, los que no se peinan, no, dice para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos que allí Dios está poniendo su nombre. Él está diciendo, yo mandé a mi Hijo, yo te estoy prometiendo que no se va a perder, ¿verdad? Y dice en Juan capítulo 10, dice, mi Padre que me las dio es mejor que todos, y nadie puede arrebatar de la mano del Padre, hablando de sus discípulos. Él dice, si Dios me lo da, no se va a perder, es imposible. Estamos en las manos de Dios, ¿verdad? Romanos, dice Pablo, él hablando de su salvación, él sabe, y él se explica, dice, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, principados, ni lo presente, ni lo que viene, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Todas cosas que existen son creadas, excepción con Dios. Dios es el único que puede decir no es creado. Lo demás, todo lo que es creado. Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor de nosotros. Entonces Él está convencido, por eso les digo, sí se puede saber que uno es salvo, uno mismo, pero yo no puedo estar seguro de cada uno de ustedes. Lo único que puedo decir es la probabilidad por medio de la vida. Si se puede ver sabiduría, se puede ver que llenos de Espíritu Santo, esas cosas por vamos a decir evidencia. También vemos que el amor de Dios explica y asegura su propósito eterno. Aquí lo tengo en inglés.
A ver si alguien lo tiene. Romanos 5, versículos 7 a 10. Ciertamente apenas morirá alguno por fruto, con todo pudiera ser que alguno os hará morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces ahí vemos que Dios demostró este amor. 8. Sí, vemos ahí. Sí, ahí demostró el amor de Dios en ese modo. Y ese es su propósito. Dice el 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ok, reconciliar, antes la idea es entre dos enemigos, hay reconciliación, quiere decir ya no hay, ya se quita. Y es lo que Dios ha hecho por medio de la obra de Cristo, para los que han puesto fe. Y entonces ahí también vemos que la justicia de Dios es garantiza esta seguridad. Porque si Dios no puede prometer algo y no cumplir, eso es algo contra su carácter, contra su persona. Él garantiza y dice aquí en 1 Juan 1, 2, 1 Juan capítulo 2, 2 dice, y Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Propiciación es satisfacer la ira de Dios por los pecados. Y no solo por nosotros, sino también por del mundo entero. Quiere decir que Cristo murió en la cruz y Él pagó suficiente para todos los pecados de todo el hombre, de todo el mundo, de todo el tiempo. No hay ninguna excepción, ninguna. Y por eso podemos ir por Él como nuestro abogado, porque Él es el que pagó y Dios dice, está bien, a Él lo voy a permitir perdón. Vemos la obra del Hijo. ¿Qué hizo Él? Aquí dice aquí en Romanos 8:34, la muerte de Cristo es suficiente. Aquí dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús. ¿Es que murió? Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahí mantiene, ya que tenemos esta relación con Cristo, todas veces ahí está Jesucristo como abogado de nosotros. A veces manda y dice, bueno, esta persona está afuera, hay que mandarle disciplina para que venga a corte. Si no, es como la policía, lo manda para traer. ¿Verdad? Es la razón que un cristiano sufre. Es una de las razones. Es cuando uno está afuera y es la disciplina. Pero ahí intercede Jesucristo cuando estamos parados en el corte de Dios. Vemos que la resurrección de Jesucristo garantiza nuestra vida con Él. Aquí en Juan 10:28. Y Él nos dio vida eterna. Quiere decir, no dice nos va a dar vida eterna. No dice que los dio, los da. En este momento estoy vivo. ¿Por qué? Porque Cristo es el que nos dio eso. Y nada los arrebatará de su mano. Ya tenemos Dios el Padre, estamos en su mano. Estamos en la mano de Jesucristo, en su mano. Es como Dios, dice. Y entonces vemos lo que es la morada del Espíritu Santo. Él es Dios mismo, viene a vivir dentro de este cuerpo y nos hace templo de Dios. ¿Por qué? Y ahí dice que Él es el garantía. Es como el depósito para decir, este cuerpo es mío.
ya no se puede perder. Todos los tres están ahí haciendo esto. Vemos que en caso que fallamos, vemos que Cristo es nuestro abogado. Ya vimos ahí en Juan 2:1, sí, hijitos míos, escribo estas cosas para que no pequéis. Entonces él habla de lo que ha escrito en capítulo 1, para que no seamos olvidosos. Pero dice, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo, el que él mismo es propiciación de nuestros pecados. Ya amamos que esa propiciación paga para todos, no nomás nosotros, pero también del mundo. Cristo es nuestro intercedor, es lo que vimos, es nuestro abogado, intercedor. En Hebreos, en ese contexto, ya después del capítulo 6, los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Cada de los levíticos pues moría el padre, entonces el hijo, el siguiente hijo, entonces por eso ellos no podían servir para siempre, ¿verdad? Pero él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Cristo nunca va a morir, por eso todas veces va a ser el sumo sacerdote permanente, por cual también es poderoso para salvar, para siempre, no dice para un ratito o hasta que la otra vez que falles, y dice para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por nosotros. Entonces cada uno de nosotros estamos en esa relación con Dios, que podemos entrar al trono de gracia y pedirle perdón, porque esta relación que tenemos con Cristo y nuestro abogado. Vemos que ya el Padre ha hecho su obra, el Hijo también ya hizo su obra en la cruz y sigue haciendo su obra como abogado. Dice, es el único abogado que nunca pierde el caso, él todas veces gana. Pero en el caso aquí también vemos que el Espíritu Santo, hablamos de la regeneración, quiere decir, si nacemos otra vez, ahí en Juan capítulo 3, de eso está hablando a Nicodemo Jesús. Jesús le dice a Nicodemo, respondiendo Jesús le dijo, en verdad, les digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? Y dice, ¿acaso puede entrar a la segunda vez al vientre de su madre para nacer? Porque Cristo, él está hablando, pensando cosas naturales, cosas como las palabras que él dice, lo agarró literal, dijo, es lo que estaba pensando. Jesús le respondió, ¿acaso, dice aquí en el versículo 5, Jesús le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces, algunos dicen que de qué agua está hablando. Algunos piensan que es bautismo. Yo no creo eso, porque nada pasa con el bautismo, es una declaración de lo que ya ha pasado. Pero yo pienso que él está hablando de natural. Cuando uno nace, que es humano, que viene de la línea de Adán, y también necesita ser nacido otra vez por el Espíritu. Y el Espíritu no puede entrar al reino. Lo que nace del carne, de eso está hablando, de normal, nacimiento, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, si nacemos otra vez, ya tenemos vida. Dios no hace un bebé, entonces de repente lo mata. Ya cuando nacemos otra vez, ya tenemos el cuerpo, alma y espíritu. Ya somos completos. Ya estamos listos para vivir con Dios para siempre. Y entonces vemos no nomás eso, pero también el Espíritu Santo no termina con regeneración. Vemos una presencia interior. Y es lo que es dos partes.
lo que es esta presencia. Es la morada del Espíritu Santo, es cuando al punto cuando uno cree en Cristo, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros. Es lo que dice Efesios, que Él es un depósito, garantía, que Dios va a regresar para este cuerpo. Ya es de Él. Y entonces aquí dice en Efesios capítulo 1, 13, dice, y en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de verdad, ¿a cuál mensaje? El evangelio de vuestra salvación. Ahora sí estamos hablando de salvación, ¿verdad? El contexto nos dice eso. Y habiendo creído, notan ahí, el siguiente paso, no nomás necesito oírlo, necesito creerlo, necesito poner fe y decir, yo lo acepto que es verdad. Y fuiste, notan aquí, ya es algo que ya sucedió en el pasado. Fuiste sellados en Él, vamos a decir, en Jesucristo, con el Espíritu Santo de promesa. Dice, que nos es dado, notan aquí, como garantía para nuestra herencia. ¿Quién está garantizando esto? Dios. Dios es el que está diciendo, esto es mi propiedad. Ya ahí ha puesto mi espíritu adentro de ese cuerpo. Y por eso es nuestra garantía a miradas de la redención y posición adecuada para la alabanza de su gloria. Entonces, la razón que Dios lo hace es porque Él lo promete y cita cumplirlo para mantener su gloria, para mantener el mismo reconocimiento que Él es fiel y justo en todo lo que Él hace. Entonces ahí la presencia interior es una parte, es la morada del Espíritu Santo. Pero también hay que reconocer lo que es la llenadura del Espíritu Santo, ¿verdad? La llenadura del Espíritu Santo tiene que ver cuando cada vez que confesamos nuestros pecados, los limpia de todo pecado y entonces tenemos compañerismo con Dios. Y es cuando estamos andando en la luz, estamos andando por el Espíritu y como le dice negativamente, dice que no te embriaguéis porque eso va a disolución, pero en lugar de ser llenos del Espíritu Santo. Es un mandato. Si es un mandato, Dios ha dado el modo de hacerlo, porque no va a mandar algo que Él no nos ha dado el modo de hacerlo. Y el único modo que se puede, vamos a decir, que se puede ver es por medio de eso, confesar, limpiar, y entonces ya podemos estar llenos del Espíritu Santo. Esas son las dos partes de la presencia. Uno, la morada nunca cambia. Todas veces se queda el Espíritu Santo dentro de este cuerpo y somos templos del Espíritu Santo. Eso nunca cambia. La llenadura sí. Cada vez que pecamos salimos de compañerismo, ya no estamos caminando por el Espíritu, ya no estamos caminando en la luz. Esa es la decisión importante. Si el año que viene, si regreso, voy a estar enseñando lo que es pneumatología, que es las dos cosas, el Espíritu Santo y todos los otros espíritus criados. Ese es el plan. Y vemos que también éramos bautizados. Ahora, este bautismo no estamos hablando del bautismo de agua. Estamos hablando de otro bautismo que sucede por medio, y es seco, porque es algo que el Espíritu Santo hace. Y dice aquí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, dice, pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Nos identificó, el Espíritu Santo agarra a nosotros y los identifica con Cristo. Y por eso hablamos de los que están en Cristo. Esa frase de esto está hablando. Cuando el Espíritu Santo agarra y los pone en unión, ya esa unión ya no puede cambiar, porque Dios lo hizo y lo hace permanente. Dice, en un solo cuerpo, y ya judíos, griegos, ya esclavos, libres, a todos
nos dio de beber del mismo Espíritu. Eso es lo que Cristo estaba hablando. Dice, en pocos días van a ser bautizados por el Espíritu. Y es lo que vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y dice que ustedes, el Espíritu está entre ustedes, pero en pocos días va a ser en ustedes. Algo que nunca pasó en el Antiguo Testamento y nomás pasa durante la iglesia. Como digo, esto es como advertismo para la clase que viene. Y creo que ahí terminamos con estas notas que tienen. Falta todavía, ¿Cómo? Falta todavía. No, creo que es el último. Todavía falta, todavía tengo. Espérate. Ahorita una de las cosas que yo hallo. No se me vayan. Oh, espérate. Sí. Ok. No se me vayan. Porque tengo un paquete gratis que no les voy a cobrar. No les voy a cobrar por esto. Y esto no va a estar en una prueba. Vamos a ver qué es lo que vamos a decir. Hemos estudiado salvación. Ahora, esto es para cómo utilizar este nuevo conocimiento. Esto es lo que hemos aprendido y por qué. Y es lo que voy a presentar déjame ver hasta qué horas. Todavía me falta. Sí, me falta. Lo calculé bien. Ese va a estar grabado cuando lo pongo arriba. Por eso lo van a poder ver. Pero esto es lo que evangelismo personal. Vamos a ver finalmente algunas razones por qué no testifican sobre Cristo. Alguna gente no lo hace. No habla a sus hermanos, sus hijos. Otras razones por qué debemos de testificar. ¿Qué nos debe de dar motivo para hacer eso? ¿Qué pasó ahí? Vemos el entendimiento fundamental. Y eso, el entendimiento fundamental, básicamente era la sección donde yo hablo de salvación. Y a lo mejor nomás voy a ir rápidamente por medio de ahí porque ya hemos durado las 8 semanas pasando por eso. Pero la necesidad y la urgencia de lo que es el Evangelio, de hacer este tipo de trabajo. Cada uno de nosotros, no nomás evangelistas, no nomás pastores, diáconos. Yo estoy hablando de cada discípulo de Cristo debe de poder tener este tipo de pensar y entender. Y vamos a ver algunos ejemplos como Cristo testificaba y daba el Evangelio a gente. Muchos dicen que evangelizar por el temor de hablar con otros que no conozco. Gente que dice, bueno, a lo mejor no les gusta, a lo mejor se enojan. Y es una de las razones que gente a veces no confiesa a Cristo delante de los hombres. Es igual a negar, de decir que no lo conozco. Hay que reconocer eso. Y uno puede meterse en un taxi y empezar a hablar a la gente sobre cualquier cosa y entonces llegar a ese punto. Vamos a ver, ¿a cuál iglesia vas? ¿Dónde vas? ¿Qué es tu creencia sobre cuando mueres? Por eso digo, esto es una conversación. Les voy a dar un ejemplo como yo he aprendido de otras personas. Eso es un modo de hacerlo. No es garantizar que cada vez que lo uses va a garantizar alguien va a creer en Cristo. No. Pero para empezar y un ejemplo. Y entonces aquí dice cualquiera, pues que me confiesa delante de los hombres. Es lo que estamos haciendo cuando lo decimos de Cristo. Estamos confesando. Yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos.
Y cualquiera que me niega delante de los hombres, que digan, bueno, no soy cristiano, no necesitan saber, ya es lo que de eso estamos hablando. Yo también me negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es lo que dice Jesucristo sobre este tema. Dice también en Lucas 9, porque que se avergüenza de mí y de mis palabras, de se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga a su gloria en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Entonces va a haber un tiempo donde vamos a parar enfrente de Cristo. Y perdóneme, algunos se van a parar enfrente. Aquí me está diciendo que algunos, dice, sí, tú eres creyente, métete, te puedo dejar ir. Pero este caso está diciendo, algunos que no se han avergonzado, le va a decir, Padre, este es mi servo. Y le pone su nombre y ahí lo presenta. De eso está hablando este pasaje, que va a haber gente que sí lo va a presentar al Padre. Mira, aquí está. Otros no van a entrar porque son salvos, pero no les va a presentar. Esto es un privilegio que Dios detiene. También vemos aquí que en Mateo 10, si no hablamos con los inconversos acerca del Evangelio, ellos nunca van a oír. Y si no oyen, ¿cómo van a creer para ser salvos? De eso está hablando aquí en Romanos 10, en capítulo 10, dice, aquí en versículo 10, dice, aquí ¿por qué no lo tengo? Porque todo aquel que invoca al nombre del Señor será salvo. Esa es la salvación. Pero entonces dice, pero ¿cómo pues invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creen en aquel que no han oído? ¿Y cómo van a oír sin hablar? ¿Quién les predicará? Entonces, si no hay personas que hablan, no van a gente, entonces para Dios, dice, eso se pierde. Y ¿de quién es la culpa? De la persona que tenía el mensaje, que sabía lo que debía decir, pero no lo hace. No lo hace. Y a lo mejor Dios dice, Él no lo hizo, pero a lo mejor hay otro que va a venir después y le da el mensaje. Pero nosotros nos va a mantener con culpa. Decir, así como por saber lo que debíamos de advertirse a esa persona, pero no lo hicimos. Por eso cada vez que uno puede, debe. Si es la voluntad de Dios, por seguro, ¿verdad? De que gente oiga de la palabra de Dios. Y dice, ¿y cómo predican si no fueran enviados? Y como está escrito, cuál hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas el Evangelio, ¿verdad? De eso está hablando. Otros dicen que no evangelizan porque no saben cómo hacerlo. Dicen, no tengo una táctica, no ha tenido práctica, no lo sé, ¿verdad? Dice, hay que ser entrenados, ¿verdad? En cualquier cosa. Y por eso dice en 2 de Timoteo 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, ahí me está diciendo, necesito utilizar la palabra de Dios. Cualquier parte, si la estudio, la entiendo y la comprendo, entonces eso puedo estar hablando a la gente. Dice, entonces en ese caso hay que entenderlo. Ser un discípulo enseñado, así como en Jesucristo, en la gran comisión, ¿qué le dice? Ir pues y hacer discípulos de todas las naciones. Entonces ya no hay nación que debemos ir. Ahí no podemos ir, ahí no. En cualquier lugar no hay ninguno, dice.
bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y notan aquí, no nomás es dar cómo ser salvo. Vamos a decir, para ser discípulos no se puede parar ahí, pero es el principio. Hay que empezar en un paso. El primer paso es que la persona sea salvo. Por eso hay que hacer ese trabajo. Pero entonces, ya que son salvos, hay que llevarlos a una iglesia. Hay que estar seguro que están creciendo en la fe. Y por eso dice, enseñándoles a guardar algunas cosas, algunas buenas cosas. No, dice, todo lo que he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir, este tipo de mensaje no tiene límite en cuándo, porque hasta el fin del mundo quiere decir hasta el fin del milenio, ¿verdad? En ese momento, cuando Dios destruye la tierra y el cielo. Entonces ahí de ese debe estar hablando. Y entonces dicen que algunos, porque dice, esta clase para eso esta lectura que les voy a enseñar, este ejemplo, es para cómo hacerlo. Me van a decir que estoy loco. Alguna gente dice, por eso no hablo. Me van a decir, cristiano otra vez hablando de eso. Pero hay que reconocer, eso es normal. Normal. Vamos a esperar diferentes respuestas de gente. Me acuerdo de una mujer que me dijo, le pregunté si mueres, ¿para dónde? Y me dijo, ¿y tú qué? ¿Para qué estás preguntando una cosa tan personal? Y dice, mira, habla al otro que está al otro lado de ti, porque yo no quiero hablar contigo. ¿Qué hace uno? Uno dice, bueno, no quería hablar, pues no hablamos. Hay que hablar el que sigue, ¿verdad? Entonces, dice, pero hay que reconocer que gente va a ver lo que yo les digo, y yo te digo, yo tenía 28 años, para mí era locura la idea que yo estoy condenado a ir al infierno por un menso que comió una manzana de un árbol. Para mí era locura. Y les dije a algunos diáconos de una iglesia que venían a hablarme, dice, está locura, eso es para los débiles, para los que necesitan esa ayuda. Pero Dios me enseñó que yo era uno de los débiles, ¿verdad? Pero aquí es lo que dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que son salvan, esto es, a nosotros, es el poder de Dios, pues ya que la sabiduría de Dios y el mundo no lo conoció a Dios mediante la sabiduría agradada a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Quiere decir que debemos estar hablando, diciendo a la gente, y aunque te llamen loco, pues está bien. No te están insultando a ti, están rechazando